Por ello le agradezco al doctor Saúl Arellano, director editorial de México Social e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que nos tome la llamada para que él, que tiene experiencia en esta materia de migración y de fenómenos sociales, nos ayude pues a establecer algunos escenarios de lo que vendría en 2025. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Guille. Siempre es un gusto estar en tu espacio y agradecidísimo por la invitación. Mira, una de las cuestiones que deben ponerse y subrayarse en este tema es que la crisis humanitaria ya está, no es algo que va a ocurrir el 20 de enero, como se ha estado comentando. La crisis migratoria viene desde hace pues muchísimos años, décadas de una mala gestión y una mala gobernanza de la migración y la movilidad humana. Y esto, por supuesto, tiene momentos críticos. Eso es lo que sí va a venir en la próxima toma de posesión o a partir de la toma de posesión del señor Donald Trump. La imagen seguramente del 20 de enero es que pues va a haber el cambio del gobierno, etcétera, pero en la tarde estará este hombre seguramente en la imagen firmando las órdenes ejecutivas para la deportación, para un mayor control, para una. Incluso se piensa que desde el 20 de enero va a declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, y esto sí va a generar una agudización de la crisis. Recordemos, como bien tú señalabas, que hay ciudades fronterizas que ya tienen esta problemática. Si pensamos en Tijuana, toda la parte, por ejemplo, solamente para poner un caso emblemático, la colonia denominada como la Nueva Haití, sí, donde está llena de personas provenientes justamente de este país o que son de esa nacionalidad, aunque a veces vienen de Colombia, vienen de Brasil, de otros lugares, pues ya se estima que hay miles de personas en esta zona desamparados, en altísimas condiciones de vulnerabilidad. Pero si recorremos toda la frontera norte, podemos ver una complejidad enorme, sobre todo porque ya tenemos ciudades binacionales, Guille, ¿no? El caso mismo de Tijuana con San Diego, los casos de Nuevo Laredo, el caso de Matamoros, el caso de Reynosa, que son ciudades ya que están pegadas, Ciudad Juárez misma, del lado de México, que tiene su correspondiente ciudad pegada en los Estados Unidos, y que ya están colapsados estos municipios, frontera en Coahuila, que se mencionaba hace un rato por la corresponsal con quien hablabas, y así vemos esta crisis humanitaria, donde ¿qué vemos? Municipios desbordados en sus capacidades, porque no tienen la capacidad para instalar nuevos albergues, para darle comida, alimentación, salud, educación, todos los servicios que requieren las personas que serán deportadas, pero tampoco en los Estados Unidos tienen esta capacidad. Esa es la gran paradoja. Van a estar deteniendo personas, pero la deportación no es inmediata, requieren albergues. Ya lo vimos en otras escenas en años pasados, que pues mejor dejaban ir a la gente porque no tienen capacidad de tenerlos en los albergues. Sí, los tienen hacinados en estas jaulas, en estas estaciones migratorias, cuando los detienen, y es terrible. Digo, yo he estado en estos lugares de la Border Patrol allá en Arizona, en parte de la frontera, y es terrible esas jaulas y esas condiciones de hacinamiento, las que llegan a tener a veces más de 5 o 10 mil. Nos decían en alguna ocasión que en una estación ahí en Nogales, Arizona, llegaron a tener más de 18,000 personas durante un mes, hacinados. Es correcto, y la crisis humanitaria, por lo tanto, pues se va a dar de los dos lados de la frontera, con un asunto todavía más crítico. Si en Estados Unidos no tienen esta capacidad, nuestros municipios fronterizos tampoco. Menos. Ahora bien, ya estamos viendo, Guille, por todo el país a más personas migrantes que se están quedando. México no tiene una estrategia para esto, y tampoco, por lo que se sabe hasta ahora, es uno de los temas cruciales que se van a abordar en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, México requiere pensar qué vamos a hacer con esta nueva fuerza de trabajo que llega, pero que también llega a demandar servicios, que también llega a demandar una serie de cumplimiento de derechos humanos, porque aquí son las grandes paradojas. Por ejemplo, México tiene firmados una gran cantidad de tratados, convenciones, acuerdos internacionales que está obligado a cumplir en materia de derechos humanos. Nuestra propia Constitución le garantiza a todas las personas, por el hecho de estar en el territorio nacional, el conjunto de los derechos humanos. Eso no se va a poder cumplir. Los Estados Unidos de América son más cuidadosos, no tienen, por ejemplo, firmada la Convención de los Derechos de la Niñez. Es el único país en el mundo que no la ha firmado, solamente faltaban Estados Unidos y Somalia hasta hace 2 años,
ya lo firmó Somalia, Estados Unidos no la tiene firmada y eso les permite, digamos, aunque no debería ser así, pues justificar y legitimar que pongan a niñas y niños en jaulas, que son las cosas más monstruosas que hemos visto Sí. de este tipo de políticas, ¿no? Entonces, creo que lo que se avecina es una nueva forma de la crisis migratoria que ya tenemos, que no es otra cosa sino la crisis humanitaria más severa que está enfrentando el mundo en los últimos años. Lo vemos en Turquía, lo vemos en Europa Italia. y en toda Europa, el corazón, sí. Vemos Holanda, Italia, España, todos estos países enfrentando una severísima crisis migratoria que en México pues tiene dimensiones y proporciones, perdón por la expresión, pero bíblicas, ¿no? Porque hay que recordar que la frontera de México con Estados Unidos es la más transitada del planeta, es la que tiene más cruces legales e ilegales al año, y eso le da una dimensión particular. Habrá que esperar cómo el gobierno mexicano reacciona a esto, si de veras vamos a tener una buena gestión, genera algo de confianza, que el canciller pues es una persona comprometida con los derechos humanos, que conoce, ya fue embajador de México ante la ONU, y es un personaje que sí ha acreditado a lo largo de su vida tener un compromiso con los derechos humanos. Ojalá eso sea garantía de que el canciller va a meter las manos y se va a meter a fondo para garantizar pues lo mínimo para esta gente que viene demandando todo y que empieza a generar también fenómenos muy interesantes en términos demográficos, Guille. Por ejemplo, estas personas pues se quedan en México no un mes, ni 3, ni 4, se quedan por años, empiezan a tener hijas e hijos. Algunas mujeres ya vienen embarazadas en los cruces y tienen a sus hijos aquí, es decir, esas niñas o niños son mexicanas y mexicanos de pleno derecho. ¿Qué vamos a hacer con estas familias? ¿También las vamos a separar? ¿También vamos a deportar a sus papás y mamás y nos quedamos con las niñas, niños? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ahí... Y esto... Sí, yo creo que ahí, perdón que te interrumpa, doctora Arellano, yo creo que ahí todavía no la tienen claro, porque incluso esta mañana le preguntaban a la presidenta qué pasaría con las personas que no son mexicanas, pero que las van a deportar y que se queden en nuestro país. Y ella dijo que pues no se va a permitir lo que se ha venido insistiendo una y otra vez, de que México no es el tercer país seguro. Sin embargo, ya estamos funcionando como el tercer país seguro, porque como bien señalas, muchos de estos personas migrantes centroamericanos, latinoamericanos, haitianos, africanos, incluso asiáticos, no logran llegar a los Estados Unidos y deciden quedarse acá, o tienen hijos aquí que, como bien señalas, son mexicanos con todos los derechos y todavía no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Es correcto, y mira, lamentablemente el gobierno no tiene claridad, pero hay grupos que sí, como el crimen organizado. Bueno, está viendo el crimen organizado, que es un factor que hay que considerar. El crimen organizado está viendo esto como una gran oportunidad para, nuevamente, el reclutamiento forzado, el convencimiento de gente que se meta con sus cárteles y que empiece a generar actividades delictivas y criminales. Entonces sí tenemos una crisis que viene muy fuerte. La presidenta lo decía, ¿no? Pues bienvenidos, pero van para atrás. Es decir, pues los queremos mucho, somos hermanos latinoamericanos, pero vamos a deportar. Aquí la cuestión es si el Estado mexicano tiene las capacidades mínimas siquiera para deportar en condiciones seguras. No va a ocurrir, porque además, ¿qué van a hacer? Los van a poner del otro lado del Suchiate, allá en Chiapas, ¿no? Bueno, se van a volver a meter. Esto es un asunto de una circularidad, de una movilidad tremenda, que nuevamente pone a estas personas básicamente a merced de los grupos delincuenciales que trafican con todo, que son inmisericordes y que desde luego que generan condiciones terribles para estas personas. Entonces sí viene, a mi juicio, una crisis humanitaria de una proporción nunca antes vista, con los añadidos y todas las, digamos, elementos de sazón que le pone esta locura de Donald Trump de nombrar a los cárteles como grupos terroristas. Bueno, esa es otra historia. Y de querer meterse al territorio nacional a intervenir, no solamente para el tema de la... Mira, una de las cosas que no se ha visto es, cierto, los grupos criminales pues quieren desmantelarles sus laboratorios, ¿no? Pero es que no solo es eso, Guille. Cuando se nombran a estos cárteles como terroristas, hay que considerar que van a rastrear todas sus actividades delictivas, ¿no? Y eso implica intervenir en el Estado mexicano, es decir, los cárteles, sabemos, controlan migración,
controlan tráfico de partes de autos robados, y todas esas actividades que van más allá de los estupefacientes también pueden ser intervenidas. Entonces sí tenemos también una posible crisis de seguridad pública todavía más aguda, porque ¿qué va a pasar? Si tienes carne de cañón inagotable en esta fuente de migrantes que vas a tener, y si tienes a un gobierno norteamericano y mexicano que quizá modifique esto de los abrazos, pues podemos tener un escenario todavía mucho más crítico en temas de seguridad. Entonces, digamos, el escenario se está complejizando cada vez más rápido, y sin las herramientas e instrumentos del Estado para responder. Bueno, están haciendo ya algo, como señaló y anunció esta mañana el doctor Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, pero seguramente habrá que hacer mucho más ante este inminente cumplimiento de amenaza de Donald Trump y de Tom Hoffman, el zar de la frontera, de deportar a los migrantes que ingresen a su país. Y nosotros, pues nuestra frontera, ya sabemos, es muy porosa, tanto en el norte como en el sur. Doctor Arellano, agradezco que nos hayas tomado la llamada y que nos ayudes a entender un poco este fenómeno que se está registrando y lo que viene hacia el 2025. Muy buena tarde. Muy buena tarde, el agradecido soy yo, y felicidades a todas y a todos. Gracias. Igualmente para ti, doctor. Hasta luego. Una pausa y regresamos con más en la segunda emisión de MBS Noticias.